Bueno, hablaremos del Evangelio según Mateo Sí. y el autor que la Iglesia Adventista acepta como autores, el llamado discípulo de Jesús, llamado Mateo, Leví Mateo. Sí. En el capítulo 9 encontramos el llamamiento. Ok. Mateo era un publicano. Ujú. Un publicano. Los publicanos eran considerados por los judíos como pecadores. Sí. Sin embargo, el encuentro que tuvo Leví Mateo con Jesús lo transformó. Él se hizo un discípulo de Cristo y pues tenemos un legado de él a través del libro que lleva su propio nombre. Okay. Sí. Este libro, según Mateo, aproximadamente se escribió entre el 68 y el año 70, antes de... Después de Cristo. Después de Cristo, Okay. después de Cristo. Sí. Y entonces, pues ahora vamos a tener el privilegio de poder escuchar de sus escritos algunas lecciones muy importantes para nuestra vida y sobre todo para nuestro liderazgo cristiano. Ok. Pues si empezamos por el capítulo 1 de Mateo, ese primer capítulo a veces lo encontramos, no le vemos sentido, porque Mateo comienza la historia de Jesús de esa manera. Y el versículo 1 y 2, por ejemplo, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Así sigue mencionando pues muchas personas que vivieron patriarcas en el tiempo antiguo hasta llegar a Jesús. ¿Y por qué nos trae esto? ¿Por qué Mateo comienza mencionando todas estas personas antiguas? Es importante recordar que Mateo está escribiendo a la comunidad judía. Okay. Su intención es que los judíos comprendan que ese Jesús que apareció entre ellos es el Mesías. Y va a usar una serie de escritos del Antiguo Testamento para tratar de demostrarle a los judíos que Jesús era el Hijo de Dios y que era el Mesías que tanto habían esperado. Okay. Es importantísimo ver cómo Mateo empieza el Evangelio. Dice genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Okay. En otras palabras, es la intención del Evangelio según Mateo, que ese Jesús a quien nosotros conocemos también es un Jesús histórico, es un Jesús humano. Y es por eso que recalca que es hijo de Abraham y es hijo de David. Sí. En otras palabras, no estamos hablando de un personaje que apareció, sino de un personaje que se introdujo en la historia misma de los hombres. Y esto es importante porque Jesús, o mejor dicho Mateo, quiere dejar bien en claro que el líder que él nos va a presentar en este evangelio es pues hombre, es humano. Sí. En otras palabras, Jesús tiene aquí una identidad histórica. Es importantísimo entender que al Cristo histórico, al Jesús hombre, al Jesús de carne y hueso, y él quiere dejar en claro que se trata de este Cristo. ¿Por qué es importante esto? Porque si leemos la genealogía de Cristo tal como se presenta en este primer capítulo, vamos a darnos cuenta que la genealogía recalca algunos personajes que no son pues personajes destacados, ¿no? En cuanto a términos positivamente hablando, sino que hay algunos personajes aquí que se destacan como una bandera negativa, negra, en la genealogía de Cristo. Sí. Por ejemplo, en el versículo 3, cuando se habla, dice Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Entonces, cuando hablamos de Judá y hablamos de la historia de Tamar, recordemos que Tamar era la nuera de Judá. La esposa de uno de sus hijos que por que murió. Una artimaña de Tamar, él llegó a procrear un hijo. Es decir, no solamente fue su suegra, sino también fue su esposa. Y entonces esta historia no muy positiva, no traía buena reputación a Tamar. Tamar se había tenido que vestir como una mujer ramera para engañar a Judá.
Entonces vemos que tanto Judá como Tamar no tuvieron un procedimiento, digamos, cristiano en la manera como lo concebimos hoy. Sí. Sería un escándalo hoy si hablamos de una mujer como Tamar, que tuvo que usar de artimañas para poder tener un hijo que le mantenga su descendencia, ¿no? Sí. Sin embargo, Jesús no reniega de ser parte de esa línea histórica. Sí. Jesús es hijo de Tamar, sí. Es decir, de esa mujer que no nos presenta ninguna lección, digamos, positiva. Pero más adelante, en el versículo 5, siguiendo, dice, Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Sí. Y nuevamente aparece Rahab, una mujer que sabemos extranjera y también una mujer que se dedicaba a vender su cuerpo y que tuvo un momento importante cuando los espías llegaron a Jericó. Esta mujer, que si bien es cierto se destaca su fe, sin embargo, el solo hecho de hablar de Rahab, ya estamos hablando de una mujer que tampoco tenía una buena reputación social. Sin embargo, Jesús no renuncia a saber que esa es parte de su historia. Es decir, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de alguien que tiene un pasado, que tiene una historia, y que esa historia, que digamos, ese pasivo, que es la historia que él recibe al venir a este mundo, él no se deshace de ese pasivo. No lo oculta, él no lo como niega. líder lo acepta, acepta ese pasivo también. Por ejemplo, en el versículo 6 se dice que Isaí fue padre del rey David, y David fue padre de Salomón, por medio de Betsabé, que había sido esposa de Urías. ¿Quién no recuerda la historia de Betsabé? Cómo David, el rey David, llegó a tener como esposa a Betsabé, y los escándalos que hubieron de esa relación. Sabemos que David cometió pues un adulterio, y no solamente un adulterio, sino que cometió un homicidio, y que él prácticamente deliberadamente armó toda una trama para quedarse con la esposa de su mejor general, el general que le había sido fiel. Entonces no estamos hablando pues de una historia blanca, es una historia llena de incidentes que de hecho Dios nunca aprobó, pero que es parte de la historia de la familia de Jesús. En otras palabras, esta es la familia de Jesús. Y entonces vemos que tanto Tamar, Rahab y Ruth, pues, y ahora Betsabé, está rodeada de escándalos, que forma parte de los escándalos de la genealogía de Jesús. Y no solamente eso, sino que más adelante, en el versículo 16, dice, y Jacob engendró a José, esposo de María, de quien Jesús, llamado el Cristo, ¿no? De quien nació Jesús. Y María también, a pesar de que la Biblia habla de la Virgen María, sin embargo, sabemos que también estuvo rodeado de escándalos. ¿Cómo era posible que una mujer que estaba próxima a casarse, de pronto aparece encinta? Embarazada. Y la gente hablaba y la gente murmuraba, y mucho tiempo, hasta después, cuando Jesús ya tenía 30 años y comenzó su ministerio, la gente siempre hablaba el hijo del carpintero, que era una manera despectiva de referirse a María como una mujer cuya reputación estaba puesta en duda, porque cómo era posible que estando desposada con José apareciera con un hijo que no era de José, ¿no es cierto? Cuando era de José. Y entonces, como podemos darnos cuenta, la genealogía está repleta de incidentes negativos. Ahora, tendríamos que hablar de los otros personajes, del mismo Abraham, del mismo Judá, del mismo Salomón, del mismo David, y los otros personajes cuya historia no solamente está rodeada de grandes hechos, que de hecho los hay, como Salomón, como David, sino también que está rodeada de muchas cosas negras y negativas. Pero que Jesús
no renuncia a ese pasado. Sí. Es como que el evangelista Mateo nos dijera, bueno, les voy a hablar de un hombre llamado Jesús que tiene una historia, que tiene un pasado y que él no renunció jamás a ese pasado. Okay. Recuerden que el apóstol Juan dice, aquel verbo se hizo carne, aquel verbo se encarnó, aquel verbo se metió a la historia de los hombres y asumió ese pasivo. Para todos aquellos hombres y mujeres que asumen un liderazgo cristiano, que aceptan que tienen una misión importante en este mundo, es importante que destaquemos este principio que yo le llamo aquí en este capítulo identidad histórica. Okay. Todo líder, toda persona que se hace cargo de un grupo o de otros seres humanos, tiene que tener este sello de identidad histórica. ¿Qué quiere decir identidad histórica? Que yo acepto mi pasado, acepto mi familia, acepto las personas que están conmigo. Sí. Si yo soy encargado de un grupo de 4, de 3, de 5, de 10, de 100 personas, esas personas que forman parte de mi grupo, parte de mi congregación, parte de mi iglesia, parte de mi empresa, yo tengo que asumir no solamente lo bueno de esas personas, sino también el pasivo, lo malo de esas personas. Es decir, un líder se identifica con ese grupo a quien ha aceptado ser su cabeza, ser el que los va a guiar. Sí. Y en este sentido, Mateo quiere dejar en claro que este Jesús de quien él nos va a hablar tiene marcadamente una conexión con ese pasado. No solamente es el Hijo de Dios que viene de fuera, sino es el Hijo de los hombres. Es el Hijo de Abraham y es el Hijo de David. Y es hijo de estas mujeres de quien él no se avergüenza, porque de esa familia llena de conflictos y llena de contradicciones puede también surgir algo positivo, y es esa la confianza que da a todos aquellos que de alguna manera aceptamos la misión de Cristo. Nunca debiéramos renunciar a nuestra identidad histórica. Tú, David, formas parte de una nación, yo formo parte de otra nación, tú tienes una bandera que levantar como parte de la nación aquí en Puerto Rico, yo levanto la bandera del Perú, pero de ninguna manera el ser cristiano tiene que hacer que yo renuncie a esa identidad histórica que tengo. Sí. Es importantísimo la identidad histórica. Todo aquel que renuncia de su historia, renuncia de su pasado o quiere renegar de aquello que forma parte de su herencia, sencillamente se descalifica para ser un líder. Un líder entonces tiene identidad histórica. Eso me podría pensar también que nosotros quizás como líderes no podemos discriminar a las personas que están con nosotros por su historia, porque sus padres o sus abuelos fueron o son de tal sitio o fueron así o de otra manera, porque el mismo Jesús también tenía su historia, algunas buenas, algunas malas, y fue un gran líder, el gran líder mundial que es ahora. Que nosotros no podemos discriminar a nadie por eso. Y eso es importante porque en la práctica de nuestra vida cristiana, todo cristiano o todo que acepta a Cristo es una luz. Sí. Y si es una luz es porque tiene que alumbrar el camino a otras personas. Sí. Entonces, todas las personas que aceptamos a Cristo somos una luz, somos embajadores de vida y somos personas que vamos llevando un mensaje de vida, un mensaje que va a influenciar para bien en los demás. Entonces, de ninguna manera nosotros tenemos que ver a los demás como que no son parte de ese reino. Sí, sí. Todo lo contrario. El hecho de entender que tengo una familia que tuvo problemas, que tuvo conflictos, me permite aceptar a los demás con sus conflictos, con sus errores. Y entonces eso hace que un líder cristiano esté capacitado. Un líder cristiano no discrimina a nadie, ya sea por su condición moral o por su condición religiosa o por su condición de nacionalidad o de color. Todos, como últimamente la Conferencia General acaba de sacar una declaración, ¿no? Donde dice, todos, la humanidad somos uno solo. Amén. Entonces, en el sentido de que el líder cristiano tiene que aceptar
no tienes que dejarte atropellar por tu pasado. Es verdad que no tuviste tal vez un papá que te supo conducir o que se supo conducir él en la vida. Es posible que no tuviste una madre o un hermano o algún familiar que para cualquiera puede avergonzarte, pero no tienes que avergonzarte. Jesús nunca se avergonzó de su historia, de su genealogía. Eso lo fortaleció. Eso lo fortaleció. El resto del capítulo nos presenta entonces la historia del nacimiento de Jesús, desde el llamamiento que se le hace a María cuando el ángel Gabriel llega hasta donde estaba María para anunciarle que sería la madre de Jesús, del Hijo de Dios. ¿Qué más podemos entonces aprender de ese capítulo en cuanto a esa historia del nacimiento de Jesús? Bueno, Mateo pues no solamente tiene la intención de destacar la identidad histórica de Cristo, de Jesús, sino también trata de destacar lo que llamo aquí la identidad divina de Cristo. Okay. ¿No? Un líder no solamente tiene que tener una conexión con su historia, sino que un líder también tiene que tener una conexión con lo divino. Okay. Es decir, en otras palabras, un líder tiene que nacer de Dios. Amén. Y dice aquí en el versículo 18 que el nacimiento de Jesús fue así. María, su madre, estaba comprometida a casarse con José, pero antes que se unieran, se halló encinta por obra del Espíritu Santo. Ajá. Es importantísimo cómo se destaca que el bebé que iba a tener María era obra del Espíritu Santo. El versículo 20 dice, pensando en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo a José, hijo de David, no temas de recibir a María por esposa, porque lo que en ella ha concebido del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 23 dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarás Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En otras palabras, Jesús también tiene una identidad divina. Okay. Es hijo de Abraham, de es David. hijo de David, pero es hijo de Dios. Dios. Okay. Es hijo de Dios. Y por eso el Evangelio según Juan, el capítulo 1 y el versículo 12 dice que todos los que lo reciben les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad humana o de carne, sino por voluntad de Dios. En otras palabras, todos los que nacemos en el reino de Dios, todo hombre o mujer que se hace cristiano, necesita tener un encuentro con ese Dios. Amén. Necesita nacer de nuevo, necesita nacer del Espíritu Santo. Es decir, todos hombre o mujer que aspira el liderazgo cristiano, que aspira a ser una luz, que aspira a ser la sal del mundo. Porque cuando hablamos de la luz o de la sal, estamos hablando de una persona que influye para bien. Entonces, si Cristo me llama para yo ser un líder, entonces yo como líder necesito también nacer del Espíritu Santo. Amén. Necesito que el Espíritu Santo cree en mí un corazón nuevo. Necesito un encuentro personal con Jesús. Así. Y lo que está diciendo el Evangelio según Mateo en este primer capítulo es que ese Cristo tenía pues una identidad divina, Sí. una identidad divina. Entonces aquí en estos capítulos estamos aprendiendo dos cosas. Un líder necesita tener identidad histórica, identidad divina. Okay. En otras palabras, aceptar su pasado, su realidad como hombre, y al mismo momento aceptar que necesita nacer de nuevo. Por eso cuando encontramos, tanto para Moisés, el consejo que se le da a Moisés, Jetro le dice, elige hombres, ¿no? Hombres que tengan mucha virtud. Sí. Y cuando en Hechos capítulo 6 se elige a los primeros 7 diáconos, se dice que sean hombres de virtud y llenos del Espíritu Santo. Sí. En otras palabras, los hombres y mujeres llamados a servir a Dios tienen que haber nacido del Espíritu Santo. Amén. Tienen que haber recibido el nacimiento del Espíritu. Y Jesús es un líder que tiene estas dos características. Sí, como nuestro tiene ejemplo. Identidad histórica y tiene identidad divina. Amén. Pues gracias, pastor, por también esa enseñanza, ¿verdad? Que Jesús es tanto histórico, tiene una herencia humana, como también es hijo de Dios, y nosotros también tenemos que tener o reconocer nuestra parte histórica
y también tener nuestra vida entregada a Dios para así poder ser una luz eficiente acá en donde estamos ahora. Bueno, quiero hacer una invitación entonces a todos los que nos están escuchando. Tú puedes ser un hombre, puedes ser una mujer, puedes ser una persona altamente preparada porque has tenido el privilegio de ir a la universidad o de hacer algunos cursos que te dan una educación superior, o tal vez sencillamente eres una persona que no tuvo la oportunidad de ir a un centro universitario, pero la vida te enseñó mucho, porque has vivido, has tenido una historia, tal vez llena de muchas victorias, pero también una historia con un pasado que de repente te entristece. Posiblemente cuando ves tu pasado te entristeces porque a veces lamentas algún error personal o lamentas algún error de algún familiar en el pasado, que es como una bandera de vergüenza. Pero hoy te quiero decir que no tienes por qué temer. No tienes por qué pensar que esa es una bandera de vergüenza. No, 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 todo lo contrario. Si Dios te ha llamado para que seas la luz, para que seas la sal del mundo, así como Dios llamó a Jesús su Hijo, nacido en una familia con muchos conflictos, con muchas victorias, pero también con muchas derrotas, desde Abraham hasta José. Así como Jesús no se avergonzó de tener a esos personajes con reputaciones que no eran muy buenas, así yo te invito a que tú entiendas que Dios te recibe a ti con todo ese pasado. Y como líder, tú no tienes que jamás dejar de anclar tu vida en ese pasado. Esa es tu historia, esa es tu comunidad, esa es tu iglesia, ese es tu grupo, y tú por ellos das la vida. Porque un líder acepta ese pasado. Pero recuerda, no solamente necesitas estar anclado en ese pasado, necesitas ser un hijo de Dios, Amén. nacido del Espíritu Santo. Y en la medida en que tú, como líder o lideresa, naces del Espíritu Santo, permites que el Espíritu Santo renueve tu vida. Y entonces se dirá de ti como se dijo de Jesús, que era hijo de David, hijo de los hombres, pero que también era hijo de Dios porque fue concebido por el Espíritu Santo. Amén. Y que tú y yo no solamente hayamos sido concebidos de la carne, sino que al encontrarnos con Jesús hayamos alcanzado el nacimiento del Espíritu que nos habilita para ser un líder con identidad histórica y con identidad divina.